Buenas tardes, compañeros y maestros. Como tema de hoy nos tocó suposiciones en preguntas complejas. Somos el equipo número 13. En lógica, la falacia de las muchas preguntas, también llamada pregunta compleja o pregunta compuesta, es una falacia que se produce cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido aprobado o que no ha sido aceptado por todas las personas implicadas. Las falacias son razonamientos erróneos o falsos que puede incurrirse en ellos por ignorancia o voluntariamente, como un modo de convencer mediante la razón. Es un argumento falso, pero aparentemente verdadero para inducir al error o al engaño. Una de las falacias más cotidianas consiste en tomar como premisa una muestra reducida, a la sazón arbitraria y torticera, para inferir precipitadamente una conclusión generalista convencida y conveniente a los intereses de quien razona. De este modo, detectar una falacia que no implica refutar la conclusión del otro, sino invalidar el razonamiento que ha utilizado para llegar a ella. Como ejemplo, se podría decir que nunca he oído una palabra de queja de mis vecinos, así que todos deben considerarme un buen vecino. Ese es uno de los muchos ejemplos que la falacia tiene. En la lógica, la falacia de muchas preguntas, también llamadas preguntas complejas, preguntas compuestas, es una falacia que se produce cuando alguien hace una pregunta que no está aprobada por todas las personas que la implican o que no es aceptada. Esa falacia es una frecuencia usada retóricamente para dar a entender la precisión o conocimiento de la respuesta a la pregunta por parte de la que realiza. También se produce esta falacia, cuando la persona hace muchas preguntas complejas buscando aquella que no tenga respuesta, para aferrarse a ella como prueba o deducción de que un argumento no es válido. Los argumentos que incurren en esta falacia no son válidos porque las preposiciones ligadas a la pregunta carecen de base argumental o simplemente se trata de ocasionar al interlocutor para que admita ocasionar o algo haciendo caer de todo el peso de la pregunta. De los detalles posteriores en que el introductor ocupa atento negar o afirmará. Por ejemplo, alguna pregunta sería: ¿Sigues saliendo con tu mujer? Una pregunta y respuesta tanto afirmativa como negativa admitiría que la persona tiene mujer, y al menos en estas salidas quiere decir cómo invitarías a comer con ella. Estos hechos son presupuestos por la pregunta. Se trata de la falacia porque se asuma la verdad o se presupone algunos hechos a la hora de hacer la pregunta compleja. Buenas tardes, compañeros y maestro. Hoy les voy a platicar qué es una falacia. Les voy a explicar qué es una falacia ahorita. Una falacia es un engaño, un argumento que puede parecer verdadero, pero no lo es. Es usado en general para engañar a las personas. Es muy común ver que muchas personas pueden ser presa de alguna falacia, ya que las usan en personas que no cuentan con mucha inteligencia. La palabra falacia viene en latín fallacia, que se traduce como engaño. Algunas características de falacia es que son engaños comunes. Pueden ser voluntarios o involuntarios. La mayoría de las veces su función es manipular o simplemente distraer a algunas personas. Y dos tipos de falacias es falacias formales e informales. Y un ejemplo de falacia es: yo tengo la razón porque soy mayor que tú. Gracias.
Una falacia es una mentira o engaño con el que se pretende dañar a una persona sin que ésta se dé cuenta. Una persona que descubre que ha sido víctima de una falacia puede expresar, por ejemplo, la falacia de su empleo me hizo vivir engañada durante muchos años. Pablo está siempre con sus falacias, engañando a las demás personas. Una persona utiliza una falacia para obtener algo que sabe que no podría conseguir de otro modo, que no sea a través de la apelación a la falsedad. Generalmente su intención no es precisamente dañar, sino obtener un beneficio, pero no le preocupa ir a otros para conseguirlo. En la lógica también se utiliza el concepto para referirse a un argumento que intenta defender algo que es falso. Lo explicaré mejor a continuación. Según la definición del diccionario, la lógica es la ciencia del pensamiento, la que permite analizar un razonamiento y determinar si es o no correcto. De todas formas, dentro de esta ciencia existen diversas ramas, la lógica difusa y la constructiva, y dentro de cada una diferentes corrientes. La lógica boelania es la más conocida y parece que es la única considerada por el común de la gente. Aunque es importante tener en cuenta que no es la única que existe. Dentro de esta se define como una proposición aquellas afirmaciones que pueden tener carácter verdadero o falso. Es la esencia de un razonamiento. Es importante señalar que la preposición no hace referencia a la forma en la que es conjugada la oración, sino a su significado, el cual no varía aunque la presentación sea reformulada. La pregunta compleja, similar al epíteto de cuestión y evasión, es el error llamado pregunta compleja. Es una forma interrogativa de evitar una pregunta. Cuando el arguyente intenta persuadir haciendo una pregunta cargada. Un ejemplo clásico es, ¿ya no le pegas a tu mujer? Un sí o un no puede hacer que nosotros pensemos que él le pega a su mujer en el pasado, como en el pasado él le pega a su mujer, que no es así. Por eso viene aquí la pregunta compleja, que se divide en dos partes, que sería, ¿alguna vez le has pegado a tu mujer? Si es así, ¿por qué? Aquí algunos de los ejemplos evolutivos comunes del error de la pregunta compleja. ¿Por qué los creacionistas están contra la ciencia? Esta pregunta cargada asume que los creacionistas están contra la ciencia, que no es así. Por eso aquí viene la pregunta compleja, que se puede dividir en dos partes, que sería, ¿están los creacionistas contra la ciencia? Si es así, ¿por qué? Estas dos preguntas, si la respuesta es no, se puede dejar la segunda pregunta, no es necesariamente responderla. Si es sí, sí es necesariamente responderla. Junto con el epíteto de pregunta-evasión, la pregunta compleja utiliza el lenguaje polarizado negativo de argumentación lógica. Cuando los evolucionistas no usan cuando cualquiera comete este tipo de errores, ya no se puede o no han hecho realmente un argumento lógico. Así que no se puede llamar argumento lógico ni que ellos hayan hecho una pregunta compleja, porque cometen estos errores, así que no se puede llamar esto. Muchas gracias por ver este video y somos el equipo 13. Adiós.